Imagina por un momento que alguien te pregunta, ¿Dios es el mismo en la Biblia y en el Corán, solo con nombres diferentes? ¿O son imágenes de Dios tan distintas que en el fondo hablan de realidades distintas? De esa pregunta nace este video. Hoy vamos a explorar, con calma y con respeto, la imagen de Dios en la Biblia y en el Corán. Vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian, y por qué estos matices han marcado la historia de millones de creyentes en todo el mundo. No es un video para atacar ninguna fe, sino para entender mejor. Si eres creyente, esto puede ayudarte a profundizar. Si no lo eres, te daré 5 claves para comprender mejor las diferencias entre el Dios de la Biblia y el Dios del Corán. Empecemos. En un mundo lleno de creencias, ¿qué hace diferente a cada religión? Aquí comparamos doctrinas. Bienvenidos a Cruce de Creencias, comparando religiones del mundo. Clave número 1. Lo primero que une a la Biblia y al Corán es algo enorme: el monoteísmo. Ambos textos afirman con fuerza que hay un solo Dios verdadero, creador de todo lo que existe. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, esta idea aparece una y otra vez. Un texto central es Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es como la declaración de identidad del pueblo de Israel. No hay muchos dioses compitiendo, no hay un panteón de fuerzas. Hay un solo Dios que ha creado el cielo y la tierra, que guía la historia y que se revela a su pueblo. Otro texto fuerte es Isaías 45:5, donde Dios dice: Yo soy el Señor, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Aquí se ve con claridad. La Biblia afirma un único Dios, soberano, incomparable, sin rivales verdaderos. El Corán, por su parte, también levanta el monoteísmo como su bandera central. En el Islam se habla de Tawhid, que es la doctrina de la unicidad absoluta de Dios. Una de las suras más conocidas, la Sura 112, dice: Di, Él es Alá, uno, Alá, el absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay nadie que se le parezca. Este pequeño texto concentra la idea clave. Dios es único, absoluto, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene socios, y nada se le parece. Para el Islam, asociar algo o alguien a Dios, ponerle compañeros o hijos, es cometer el peor error teológico, llamado shirk. Así que, de entrada, Biblia y Corán parecen ir en la misma dirección. Rechazan los muchos dioses, afirman un solo creador, un solo Señor del universo. Pero, aunque el punto de partida se parece, los caminos que recorren después son muy distintos, y ahí empiezan las grandes diferencias en la imagen de Dios. Clave número 2. Hablemos ahora de cómo cada texto presenta a Dios, como un ser lejano, intocable, absolutamente más allá de todo, o como un Dios cercano que se relaciona, que entra en la historia humana. En la Biblia, Dios es trascendente y al mismo tiempo cercano. Por un lado, es el creador del universo entero. En el Génesis, Dios crea con su palabra: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No lucha con otros dioses, no nace del mundo, está por encima de todo, lo sostiene todo. Pero al mismo tiempo, la Biblia describe a Dios con un lenguaje muy personal y muy relacional. Dios habla, escucha, promete, se enoja, tiene compasión. En el libro del Éxodo se revela a Moisés diciendo: Yo soy el que soy. Es un Dios que se da un nombre, que entra en diálogo, que hace alianzas con personas concretas, como Abraham, Isaac, Jacob. Los salmos lo llaman pastor, rey, roca, refugio. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre nuestro. Aquí la cercanía se vuelve casi íntima. Dios no solo es creador y Señor, también es Padre que ama, corrige, perdona, acompaña.
En el cristianismo, esa cercanía llega al máximo cuando se afirma que Dios se hace hombre en Jesús. Es decir, que el Dios infinito entra en la historia como un ser humano concreto, que come, llora, sufre y muere. En el Corán, la imagen empieza igual de alta, pero se cuida mucho de no humanizar a Dios demasiado. Dios, Alá, es también Creador, Señor del universo, el Altísimo, el Sabio, el Poderoso. Y el Corán insiste, no hay nada que se le asemeje, y Él es el que todo lo oye, todo lo ve. Aquí la trascendencia se subraya con fuerza. Dios está por encima de todo, no es parte del mundo, no se parece a ninguna criatura. ¿Pero eso significa que es lejano y frío? No exactamente. El Corán también habla de un Dios cercano, pero cercano sobre todo en conocimiento y misericordia. En un pasaje muy citado, dice que Dios está más cerca del ser humano que su vena yugular. Es una manera poética de decir, Dios lo conoce todo, sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que haces en secreto. Está presente en cada instante de tu vida. Sin embargo, esa cercanía no se entiende como encarnación. Dios no se hace hombre, no entra en la carne, no se rebaja al nivel de criatura. Su cercanía no borra su distancia ontológica. Dios sigue siendo completamente otro, totalmente diferente. Podemos resumirlo así. La Biblia, especialmente en clave cristiana, se atreve a usar un lenguaje muy humano para hablar de Dios, y llega incluso a decir que Dios se hizo carne en Jesús. El Corán, en cambio, protege a toda costa la absoluta diferencia entre creador y criatura. Dios es cercano, sí, pero nunca se mezcla con la creación. Clave número 3. Pasemos ahora a otro aspecto clave de la imagen de Dios: su misericordia, su justicia y su manera de perdonar. En la Biblia, Dios aparece como misericordioso y justo a la vez. En el libro del Éxodo, hay un pasaje en el que Dios se describe a sí mismo: Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor a miles, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí ya se ve la tensión. Dios perdona y es compasivo, pero no se hace el ciego ante la injusticia y el mal. En muchos textos del Antiguo Testamento, Dios castiga la opresión, la violencia, la idolatría, pero también acoge al que se arrepiente, llama al pueblo a volver, ofrece nuevas oportunidades. En el Nuevo Testamento esa misericordia se concentra en la figura de Jesús. Jesús come con pecadores, perdona a quienes todos quieren condenar. Y la cruz se entiende como el lugar en el que Dios carga con el peso del pecado del mundo. Para muchos cristianos, ahí la justicia y la misericordia se encuentran. Dios no ignora el mal, pero Él mismo asume sus consecuencias para ofrecer perdón. En el Corán, el equilibrio entre misericordia y justicia también es central. Casi todas las suras comienzan invocando a Dios como el compasivo, el misericordioso. Estos atributos se repiten tanto que marcan profundamente la imagen de Dios en el Islam. Un Dios que perdona, que tiene piedad, que escucha la súplica del que se vuelve a Él. A la vez, el Corán habla con fuerza del día del juicio, de la balanza en la que serán pesadas las obras, del paraíso y del castigo. Se dice, por ejemplo, que quien haga el peso de un átomo de bien lo verá, y quien haga el peso de un átomo de mal también lo verá. Nada se pierde, nada se olvida. ¿Cómo se recibe el perdón en el Islam? Principalmente, a través del arrepentimiento sincero y de la misericordia divina. No hay una figura equivalente a Jesús que muera por los pecados del mundo. Dios perdona directamente al creyente que se vuelve a Él con sinceridad, y las obras tienen un peso importante en ese camino. De nuevo, hay similitudes y diferencias. Similitudes. En ambos casos, Dios es descrito como misericordioso y justo, con poder para perdonar y también para juzgar. Diferencias.
En el cristianismo, la misericordia se expresa de forma extrema en la idea de que Dios mismo entra en el sufrimiento humano y muere en la cruz. En el Islam, Dios no sufre ni se encarna. Dios perdona desde su grandeza, sin cambiar su naturaleza ni bajarse al nivel de criatura. Clave número 4. Y ahora llegamos al gran punto de choque. El tema más delicado y más profundo en la comparación de la imagen de Dios, la Trinidad y la figura de Jesús. Para el cristianismo, Dios es uno en esencia, pero existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas divinas. Este lenguaje no está formulado de manera técnica en la Biblia, pero los cristianos lo deducen de pasajes clave. Por ejemplo, el Evangelio de Juan comienza diciendo: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí el Verbo se entiende como el Hijo, que es Dios y está con Dios, y que se hace hombre en Jesús de Nazaret. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús dice a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A partir de textos como estos, la Iglesia cristiana fue articulando la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios, pero tres personas divinas que se relacionan eternamente entre sí como amor perfecto. En esta perspectiva, la imagen de Dios es la de una comunión de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo es el lazo vivo de ese amor. Además, el cristianismo afirma que el Hijo eterno de Dios se hace hombre en Jesús. Así, Jesús es visto como Dios con nosotros, el rostro humano de Dios, la revelación máxima de quién es Dios en su corazón. El Corán, en cambio, reconoce que los cristianos creen en la Trinidad y llaman a Jesús Hijo de Dios, pero rechaza frontalmente estas afirmaciones. En varios pasajes, el Corán critica la idea de que Dios tenga un hijo, o de que sea tres. Para el Islam, esto rompe la unidad absoluta de Dios, y es un error grave. En el Islam, Jesús, o Isa, es un profeta muy importante, un mensajero de Dios, nacido de María Virgen, Mesías en un sentido particular. Pero no es Dios, no es Hijo de Dios, no forma parte de ninguna Trinidad. Desde la perspectiva islámica, Dios no puede compartir su divinidad con nadie. Aceptar la divinidad de Jesús sería rebajar a Dios y ponerle un compañero, algo que el Tauhid prohíbe totalmente. Aquí aparece con toda su fuerza la diferencia profunda en la imagen de Dios. Para el cristianismo, negar la divinidad de Jesús es perder el corazón mismo de quien es Dios. Es como tapar el rostro con el que Dios se ha mostrado al mundo. Para el Islam, afirmar la divinidad de Jesús es traicionar la unicidad absoluta de Dios y mezclar al Creador con la criatura. Clave número 5. ¿Y todo esto qué consecuencias tiene en la vida diaria de los creyentes? En la espiritualidad cristiana, el creyente se relaciona con Dios como Padre, sigue a Jesús como Señor y Salvador, e invoca al Espíritu Santo como presencia viva de Dios en su interior. La imagen de Dios está muy marcada por la idea de Dios amor, que se entrega, que sufre con nosotros, que entra en la historia y en la carne humana. La cruz y la resurrección se convierten en el centro. Ahí se ve hasta dónde llega el amor de Dios. En la espiritualidad islámica, el creyente se relaciona con Alá desde la sumisión confiada. Se entrega a la voluntad de Dios, cumple la oración ritual, da limosna, ayuna en Ramadán, invoca constantemente el nombre de Dios. La imagen dominante es la de un Dios absolutamente uno, grande, justo, misericordioso, que guía al que se somete a Él y que juzgará al final de los tiempos. En ambos casos, la manera en que se imagina a Dios moldea la forma de rezar, la ética, la experiencia espiritual y la comprensión del sentido de la vida y del sufrimiento. Entonces, después de todo esto, ¿podemos decir que el Dios de la Biblia y el Dios del Corán son el mismo Dios? Algunos dirán sí
es el mismo Dios visto desde tradiciones diferentes, porque ambos son creador, único, juez, misericordioso. Otros dirán, no, la diferencia es tan profunda, sobre todo en la figura de Jesús y en la Trinidad, que la imagen de Dios es otra. Más allá de la respuesta, lo importante es entender bien qué dice realmente cada texto, y no simplificar las cosas. La Biblia y el Corán nos presentan un Dios que, a la vez, une y separa a cristianos y musulmanes. Comparten la fe en un solo Dios, pero discrepan radicalmente en cómo es ese Dios por dentro y en cómo se ha revelado al mundo. ¿Qué piensas tú? ¿Te parece que la imagen de Dios en la Biblia y en el Corán es básicamente la misma, con diferencias de matiz? ¿O crees que son visiones tan distintas que ya no se puede hablar del mismo Dios? ¿Qué te impresiona más? ¿La idea cristiana de un Dios que se hace hombre y muere en una cruz? ¿O la idea islámica de un Dios absolutamente uno, que nunca se mezcla con la creación? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este análisis, dale like y suscríbete. Ingresa al canal y disfruta de nuestro contenido completo, con los mejores temas de religión.